Lo que estamos hablando, colegas, no es otra cosa que evaluación formativa, ¿ya? Y una parte de la evaluación formativa son los criterios de evaluación. Y los criterios de evaluación efectivamente son últimamente, durante los últimos días, las últimas semanas, la parte medular, la estrella, digamos, ¿no? Del interés de participación de los especialistas, del Ministerio de Educación, de los especialistas de la UGEL y por supuesto también de nosotros, de los coordinadores mismos, de mi persona. Estamos tomando mucho interés, colegas. Entonces, vayamos, colegas, entonces, algo importante para recordar. A ver, vamos recordando, colegas. Esto ya lo sabemos, está en las resoluciones viceministeriales 094 y 093. ¿Cuál es nuestro rol en la modalidad de educación a distancia, colegas? Esto ya sabemos, ya. Solamente es recordar, ¿ya, colegas? Entonces, primero, uno de los roles más importantes que nosotros tenemos, colegas, es revisar el contenido de la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Ya sea en la plataforma web, en la televisión o en la radio. Primer punto de partida y algo que es imprescindible. Y si nosotros no tenemos, entonces tendremos que revisar pues, nuestras experiencias de aprendizaje que nosotros estamos planificando. Primer punto. Segundo punto. Una vez de que nosotros hayamos revisado, ¿qué cosa hacemos, colegas? Planificamos las actividades de aprendizaje. ¿Y qué es planificar las actividades de aprendizaje? Lo que acabamos de hacer hace un ratito, ¿ya? Una parte es esa, ¿no? Y después de eso todavía se hace otro documentito adicional. Entonces, la planificación para nosotros consiste, colegas, en que nosotros debemos analizar a través de una matriz la experiencia de aprendizaje que está proponiendo el Ministerio de Educación a través de una de las plataformas. Muy bien, entonces, hemos revisado, hemos planificado y posteriormente, 3, ¿qué hacemos, colegas? Una vez que nosotros hayamos planificado, ponemos en práctica. Y cuando nosotros ponemos en práctica nuestra sesión, procedemos a monitorear, a evaluar, a retroalimentar el proceso de aprendizaje. Entonces estamos hablando de 3 cosas ya. Revisamos, planificamos y monitoreamos. ¿Y cuál es la cuarta y última actividad que nosotros debemos hacer y nos compete? Es contactarnos con nuestros estudiantes y realizar las acciones de acompañamiento. Eso, colegas, nosotros ya lo tenemos claro. O a lo menos, yo pienso que la mayoría de ustedes, en el rol importante y muy bueno que están realizando, tiene claro eso. ¿Qué más, colegas? Este documento, colegas, me encantó. El día lunes transmitieron en un webinar la Dirección Regional de Educación de Huancavelica transmitió un webinar sobre evaluación formativa efectiva, algo por ahí, creo, no me acuerdo bien el nombre. Y me he plagiado este gráfico, colegas, ¿ya? En realidad, este gráfico sintetiza muchos conceptos. Entonces, lo primero que nosotros, colegas, debemos entender es esto, el ciclo de la evaluación formativa. Entiendo que hemos hablado bastante de evaluación formativa en los colegiados y todos ustedes se han empoderado muy bien. Les felicito a todos ustedes y por supuesto a los coordinadores pedagógicos que han hecho ese labor bastante difícil de empoderarlos en evaluación formativa. Ya sabemos la parte conceptual y todo. Pero aquí, colegas, hay que tener en consideración 3 cosas. Cuando hablamos de evaluación formativa, en primer lugar hay que preguntarnos hacia dónde vamos, ¿ya? Y después, ¿dónde estamos? Y finalmente, ¿cómo seguimos avanzando? Pero para poder, colegas, nosotros respondernos a esas preguntas, tenemos que hacer algunas actividades, porque por sí solo no vamos a poder respondernos a esta preguntita de dónde vamos, ¿ya? Entonces, si yo no hago el análisis de mi sesión, no voy a poder. Igual aquí, ¿no? ¿Dónde estamos? Si yo, por ejemplo, no practico la evaluación formativa de manera consciente, tampoco voy a saber responderme dónde estoy, y mucho menos, ¿no? Para dónde quiero seguir avanzando, por lo cual va a ser complicado llegar a la meta. Entonces, colegas, este es el proceso, muy didáctico. Primero, ¿qué hacemos, colegas?
determinamos el propósito. Ya hemos hecho eso en nuestra matriz, ¿eh? Ya hemos determinado el propósito. ¿Qué más? Determinamos la evidencia. También ya hemos hecho, colegas, ¿eh? Entonces, ¿qué más? Establecemos los criterios de valoración. Ajá, aquí muchos de ustedes ya lo han hecho bien, pero todavía hay algunos que tienen dificultades. Entonces, si no hacemos esto, colegas, entonces todavía no podemos responder esta pregunta de hacia dónde vamos. Y consecuentemente tampoco nos daremos cuenta dónde estamos, ni vamos a saber hacia dónde seguimos avanzando. Pero si nosotros, colegas, hacemos esto, fíjense, si nosotros ya sabemos, tenemos una idea clara de cuáles son nuestros criterios y cómo valoramos esos criterios, ¿cuál sería nuestro siguiente paso, colegas? Recoger evidencias. Pero recoger evidencias sabiendo cuáles son nuestros criterios, porque de nada va a servir recoger una evidencia sin saber mis criterios. Ahí sí no va a tener ningún valor las evidencias, estimados colegas. Entonces, en la interacción con mis estudiantes, recojo las evidencias. Después de recoger las evidencias, ¿qué hago, estimados colegas? Lo pongo para cada estudiante en su folder virtual y todo, y ahí queda. Por supuesto que no, ¿no es cierto? Y ustedes lo saben muy bien eso. Una vez que yo recojo las evidencias, procedo con lo siguiente. Analizo y valoro esa evidencia. Pero voy a analizar y valorar esa evidencia en función a qué, estimados colegas, en función a los criterios de evaluación o los criterios de valoración. Si yo no tengo los criterios de valoración bien establecidos, las evidencias no me sirven de mucho y consecuentemente tampoco voy a poder valorar de manera adecuada la evidencia. Entonces, una vez de que he valorado la evidencia, ¿qué hago, colegas? Identifico las necesidades de aprendizaje. Ahí es donde voy a darme cuenta, ¿no? ¿Qué cosa de lo que yo le he pedido a través de los criterios mi estudiante ha hecho? Entonces, de lo que no ha hecho, de lo que le falta hacer, precisamente, colegas, son las necesidades de aprendizaje. Entonces, más o menos hasta aquí vamos entendiendo. Entonces, aquí ya nos estamos respondiendo con ¿dónde estamos? Y finalmente, colegas, mira, hemos determinado el propósito, hemos determinado la evidencia, hemos establecido los criterios, hemos recogido evidencias, hemos analizado y valorado las evidencias, hemos identificado las necesidades de aprendizaje. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso, colegas? Retroalimentar al estudiante. Fíjense, ¿dónde está retroalimentar? Si nosotros, estimados colegas, no hemos hecho todos estos pasos anteriormente, obviamente que la retroalimentación no va a ser efectiva. Tampoco vamos a saber sobre qué estamos retroalimentando. Y una vez de que nosotros hayamos retroalimentado, vamos a ser conscientes, colegas, del nivel donde estamos, de dónde están nuestros estudiantes y hacia dónde queremos llegar. Para lo cual, para las siguientes clases, ¿qué haremos? Adecuaremos nuestra enseñanza de acuerdo a la retroalimentación y de acuerdo a la identificación de las necesidades de nuestros estudiantes. Y finalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto, cerrar las brechas, las diferencias, la brecha de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y finalmente, colegas, si nosotros hacemos todo esto, que es lo ideal, teoría, suena bonito y todo, ¿qué cosa haríamos, colegas? Estaríamos consiguiendo nuestra meta. Entonces, colegas, esta infografía me encantó y bueno, es algo que resume todo lo que nosotros deberíamos hacer y en el cual nosotros debemos empoderarnos, estimados colegas. ¿Qué más? A ver, caramba, me fui. Ya. Y bueno, acerca de criterios de evaluación, colegas, hasta aquí creo que más o menos tenemos que avanzar bien, porque si nosotros no hacemos esto bien, no vamos a poder hacer todo lo demás, estimados colegas, como ustedes se habrán dado cuenta. Aquí dos conceptos importantes. Criterios de evaluación, de acuerdo a Nijovic. ¿Qué dice ella? Son expectativas relativas al aprendizaje, la importancia de una producción o de un proceso. Entonces aquí nos habla de expectativas, o sea, de lo que nosotros pensamos que podemos conseguir con nuestros estudiantes. Pero la resolución viceministerial 94 nos aclara mucho más esto. ¿Qué nos dice? Criterios de aprendizaje son referente específico para el juicio
de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Entonces, aquí nos habla, ¿ve?, que son un referente para poder hacer un juicio de valor sobre el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. ¿Qué más nos dice? Que describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar, que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación o en contexto determinado. La parte teórica. Sigamos, colegas, unos minutitos más, por favor. Entonces, aquí es donde vamos a comenzar a despejar algunas de las dudas, estimados colegas. Entonces, yo al momento de hacer el análisis de mi sesión, de mi experiencia de aprendizaje, el Ministerio de Educación no te va a darte los criterios. O tal vez últimamente está dando, no lo sé, pero hasta donde sé, o hasta la semana anterior no había. Entonces, ¿de dónde proceden los criterios de evaluación, colegas? Hay dos fuentes para poder establecer criterios de evaluación. Ya, colegas, esto por favor hay que tomar nota, estimados colegas. Uno de las formas de obtener criterios de evaluación, colegas, es de los estándares de aprendizaje. Es por eso que todos ustedes han puesto, por ejemplo, estándar de aprendizaje. Entonces, si yo hago, si yo considero los aprendizajes que me está planteando el estándar de los estándares de aprendizaje, a partir de ahí yo puedo sacar mis criterios de evaluación. Y colegas, otra de las fuentes de los criterios de valoración o de evaluación son los desempeños de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Sencillo. Si yo quiero utilizar los estándares de aprendizaje, entonces voy a utilizar esos criterios, estimados colegas, para poder hacer una calificación. En este caso, una valoración, pero con nota. Y hablamos aquí de lo que es los estándares de aprendizaje. En este caso podemos hacer referencia, por ejemplo, a las rúbricas holísticas. Al final de un bimestre, al final de un año académico. Entonces, yo utilizo, por ejemplo, los estándares de aprendizaje como referencia para evaluar si mi estudiante durante el año o inclusive durante el ciclo ha alcanzado o no los aprendizajes. ¿Cuántos de ustedes está haciendo esto? Creo que ninguno. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Es que nosotros no estamos haciendo esto de una evaluación holística, ¿no es cierto? Pero sí nosotros, colegas, estamos haciendo una evaluación analítica. Entonces, nosotros, estimados colegas, por favor, entiéndanlo muy bien. Los desempeños de aprendizaje son la fuente de los criterios de evaluación. ¿Y dónde están los criterios, mejor dicho, y dónde están los desempeños de aprendizaje, colegas? En este documento que nosotros conocemos con el nombre de Programa Curricular de Educación Básica, en este caso correspondiente al nivel secundario. Teoría. Entonces, vayamos un poquito más teorizando, colegas, y luego les hago un ejemplo. Entonces, colegas, ¿cómo determino los criterios de valoración? Mucha atención, colegas. Y yo sé que varios de ustedes ya saben, ya, pero tal vez para los colegas que todavía no han estado en esto, lo primero que tenemos que hacer, colegas, es analizar la situación significativa. Eso ya lo hacen ustedes, colegas. En la situación significativa, ¿qué cosa más voy a hacer? Voy a identificar o determinar el título de la sesión. Eso también ya lo hacen, ¿no es cierto? Felicitaciones a todos ustedes, colegas. Entonces, situación significativa, título de sesión. ¿Qué más hago, colegas? Identifico o determino el propósito de aprendizaje. Qué bien, colegas. Eso también ya lo hacen ustedes. Ya estamos ahí. Y sigo. Identifico las competencias de mi área. Ajá, ¿esto lo hacen o no? Ya lo hacen. Entonces, colegas, nos falta solamente un pequeño pasito. Algo pequeñito. Si nosotros ya estamos haciendo esto, que es la parte más importante, lo único que tenemos que hacer, colegas, es revisar el programa curricular de mi área e identificar los desempeños relacionados ¿a qué? O sea, los desempeños que están relacionados con el título, con el propósito y con las competencias. O sea, ¿qué desempeños están relacionados?
Entonces, una vez de que yo haya identificado esos desempeños, ¿qué voy a hacer? Esos mismos desempeños los voy a redactar, pero de manera entendible, en lenguaje sencillo. Y sobre todo, al momento de redactar, tengo que relacionarlo con los elementos anteriores, o sea, con la situación significativa, con el título, con el propósito, sobre todo. Eso es, colegas, entonces lo que nosotros deberíamos hacer. Entonces, aquí va el ejemplo, estimados colegas. ¿Ya? Es un ejemplo muy práctico. Título. A ver. Ya, bueno, aquí en la situación significativa ya no lo vamos a leer, pero comienzo por el título. ¿Qué dice el título de la clase? Elaboramos un diario de recuerdos especiales de la familia. ¿Ya? Fíjense. Diario de recuerdos especiales. Diario. Diario, ¿ya? No nos hay que olvidar de eso. De diario. Propósito. ¿Qué es lo que los estudiantes deben hacer? Hay que preguntarnos, ¿no? Propósito. Los estudiantes elaboran un diario. ¿Se acuerdan, colegas, en el título? Diario. En el propósito, diario. ¿Ve? Los estudiantes elaboran un diario sobre una experiencia especial vivida en familia. Hay que hacerlo de manera entendible, colegas. El propósito. ¿Qué más? Competencia. Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Pertenece al área de comunicación. Y cuando yo he buscado en el área de comunicación, por ejemplo, este propósito y este título, ¿con qué desempeños se relaciona? Yo he encontrado hasta 3 desempeños, pero por razones de tiempo solamente les voy a hacerles el ejemplo con uno de ellos. El primer desempeño con el cual se relaciona en la competencia escribe diversos tipos de texto es adecúa el texto a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo y el tipo textual y algunas características del género discursivo, y sigue todavía por ahí, ¿ya? Así dice el desempeño. Entonces, colegas, este desempeño que está aquí tiene que convertirse en mi criterio de evaluación. No se olviden, colegas, este desempeño se convierte en criterio. Solo que este criterio yo lo voy a redactar de una manera entendible, de una manera que mis estudiantes puedan entenderlo. Y además agregar lo que estaba aquí en el título, diario. En el propósito, diario. No se olviden eso. Entonces, ¿cómo yo le redacto, colegas? Planifica un diario sobre una experiencia especial vivida con la familia, considerando el para qué escribiré, quiénes leerán, entre otras cosas que en el área de comunicación se trabaja. Entonces, por ejemplo, esto se convierte en mi criterio. Y en otras palabras, colegas, el criterio está dicho en términos más sencillos que el desempeño. Tranquilamente el desempeño podría ser el criterio, pero si nosotros a nuestros estudiantes lo ponemos, estimados estudiantes, el día de hoy les voy a evaluarles lo siguiente: adecúa el texto a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el tipo textual. Bueno, si le digo eso, colegas, los estudiantes no te van a entender nada. Pero si tú le dices, estudiantes, hoy día, ¿qué cosa voy a evaluar? La planificación de un diario sobre una experiencia especial vivida con tu familia, en el cual tu texto tiene que tener, mejor dicho, en el cual tienes que considerar para qué escribiré, quiénes leerán, entre otras cosas. Entonces, colegas, esta es la forma, una de las formas que se debe redactar los criterios. Y aquí, por ejemplo, debería haber 3 criterios porque está relacionado con 3 desempeños. Entonces, estimados colegas, aquí en la parte de abajo dice: es importante no perder de vista en todo momento el producto o evidencia de aprendizaje. ¿Cuál es la evidencia? Un diario. Entonces, estimados colegas, esto es una sugerencia de la forma como nosotros debemos planificar los criterios de evaluación.